Bueno, pues entonces vamos a iniciar. Bienvenidos a esta vez en cuanto a los CETES. Comentábamos que, ¿por qué vamos a ver el tema de los CETES en esta semana? Bueno, en el caso de México, pero obviamente en los CETES pueden invertir personas de cualquier parte del mundo, de hecho, no solo mexicanos. Cualquier ciudadano mundial puede invertir en cualquier producto financiero actualmente por la globalización que existe y los acuerdos internacionales. En el caso de los bonos gubernamentales de México, que es uno de los productos de CETES, pero no es el único, bueno, podemos invertir no solo mexicanos, sino cualquier persona en el mundo. Y además, de una forma muy sencilla. Primero, ¿por qué vamos a tocar este tema? Porque estamos en las tasas, una de las tasas más altas de los últimos 20 años, en los últimos, sí, prácticamente 20 años, de 2002 para acá, de los últimos 10 años, 12 años, casi 20 años, estamos hablando que las tasas son muy, muy altas de los CETES. Y eso nos ayuda a nosotros como inversionistas. Nos ayuda a tener un poco más de dinero. ¿Por qué vamos a invertir en CETES? ¿En qué nos beneficia invertir en CETES? Bueno, primero, ¿qué son CETES? ¿Y qué son los bonos gubernamentales? Uno de los productos financieros que están actualmente en el mercado de valores se llaman deuda gubernamental. La deuda gubernamental, ¿qué es en específico? Bueno, la deuda gubernamental, para los que tomaron los cursos, sabemos que la deuda gubernamental es aquella deuda del gobierno. Es decir, el gobierno nos pide prestado dinero. Así como nosotros necesitamos dinero para cuando no nos alcanza nuestros ingresos gubernamental. Cuando no nos alcanzan nuestros ingresos, le pedimos prestado ¿a quién? ¿Al banco? ¿Damos un tarjetazo? No, porque es muy caro el crédito del banco. Es decir, los préstamos que nos da el banco, los intereses que nos cobra, son muy altos. Tenemos que pagarle mucho dinero, un alto porcentaje por que nos preste ese dinero. Es decir, estamos hablando de por lo menos un 40-50% de tasas de préstamo, si no es que más altas. Un crédito hipotecario nos cobran alrededor de un 12% actualmente. Entonces, son muy altos los préstamos. Estamos hablando de tasas anuales. Por lo tanto, si nosotros pedimos prestado el 1 de enero 10,000 pesos o bueno, vamos a ver un poquito más. Si pedimos prestado 1,000,000 de pesos el 1 de enero y el 31 de diciembre tenemos que pagar ese dinero después de un año, entonces, si pedimos en el banco a una tasa del 50%, tendremos que pagar el 1,000,000 de pesos y otros 500,000 pesos adicionales. Es decir, 1,500,000 en total le regresamos al banco de lo que nos prestó, del millón que nos prestó. Entonces, es muy alto el porcentaje. Y eso con una tasa de 50%, pero hay tasas más altas. Hay tasas de más del 100% en algunos bancos en México. Por lo tanto, cuando necesitamos dinero, ¿a quién le pedimos prestado? ¿Al banco? No, porque es muy caro entonces. Le pedimos prestado a la gente, al amigo, al compañero de trabajo, al conocido, al vecino, al familiar. Y llegamos y le decimos, oye, compañero de trabajo, ¿qué crees que ya no me alcanza para la quincena? No llegué a la quincena. Préstame dinero, por favor. Sale, nada más necesito 100 pesos, o 1,000 pesos, o $10, o $20. Bueno, entonces el compañero lo que hace es prestarnos ese dinero. A lo mejor no nos presta sin ningún afán de cobrarnos algo adicional, o nos presta, nos dice, bueno, sí te lo voy a prestar, te presto 1,000 pesos, pero mañana que te paguen, me vas a regresar mis 1,000 pesos más otros 50 pesos. ¿Sale? A lo mejor a una tasa del 5%. Entonces, al otro día me pagas 50 pesos más de los 1,000 que te presté. O sea, en total 1,050 me regresas. Y nosotros, como nos surge el dinero, pues, porque a lo mejor ya no nos alcanza ni para la gasolina del carro, pues nos presta el dinero. Bueno, en el caso de los países es exactamente igual. Los países, ¿por qué piden prestado? Los países piden prestado dinero porque no les alcanza con sus ingresos. ¿Qué ingresos tiene el gobierno? ¿De dónde gana dinero el gobierno? Bueno, principalmente de impuestos. Los impuestos que cobra es un alto porcentaje del que gana dinero, más del 50%. Pero también en algunos países como México, los ingresos petroleros, es decir, los ingresos por la venta de petróleo, y en varios países de Latinoamérica son también de los principales ingresos. En el caso de México, a través de Pemex, los ingresos petroleros, los ingresos por venta de barriles de petróleo. Pero también hay otros ingresos, por ejemplo, ingresos de empresas paraestatales como la compañía de electricidad, la CFE, o como otras empresas, ya dijimos Pemex, otras empresas paraestatales en donde cobran una cierta cantidad de dinero al gobierno.
también por venta hasta de fotocopias, cuando vas a una secretaría a sacar un documento, por las licencias de conducir, todo eso, el dinero, el gobierno cobra dinero. Y de eso se mantiene para pagarle primero. ¿Para qué necesita ese dinero? El gobierno. ¿Para qué necesita más dinero del que gana? Ese dinero de impuestos, ¿dónde lo ocupa? O ese dinero de las ventas del petróleo. Pues primero para pagarle a los trabajadores del gobierno. Y después para pagar, además de sus propios gastos, para pagar también, para dárselo a las personas. ¿De qué forma? Pues construir obras de infraestructura. Construye el gobierno obras de infraestructura como carreteras, hospitales, puentes, escuelas. Compra, por ejemplo, alimentos, compra medicinas. Entonces, construye parques, construye jardines, construye calles, alumbrado público, etcétera. Es decir, el gobierno nos regresa el dinero que le pagamos de impuestos, en cierto sentido, para pues que nosotros lo ocupemos en beneficios mismos, en beneficios de la población. Sin embargo, también no le va a alcanzar al gobierno, así como a nosotros nos alcanza a veces para llegar a la quincena, al gobierno tampoco le alcanza porque es mucha población y tiene que repartir mucho dinero, también con becas, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pide prestado. ¿Pero a quién? ¿Al banco? No, porque ya dijimos que el banco es muy caro. Entonces le pide prestado a nosotros, a la gente, a la población. ¿Cómo nos pide prestado? Bueno, nosotros lo que hacemos es comprar deuda gubernamental. El gobierno emite deuda gubernamental, es decir, unos papelitos que son como unos vales de pago y nosotros compramos esos papelitos. Le damos dinero al gobierno y el gobierno por ese dinero nos da papelitos. ¿Qué hace el gobierno con ese dinero? Construye obras de infraestructura principalmente. ¿Y qué hacemos nosotros con ese papelito? Nos lo vamos a quedar un cierto plazo, un cierto tiempo, por ejemplo, un año, para que después de ese año le regresemos al gobierno el papelito y nos va a dar dinero. Ese dinero que nos da el gobierno es en forma de una ganancia. Si nosotros le prestamos al gobierno 100 pesos o $10, nos va a regresar el gobierno esa misma cantidad, 100 pesos, por ejemplo, o en este caso $5 más bien. Nos regresa el gobierno nuestros $5 o los 100 pesos, pero adicionalmente nos va a dar una ganancia, nos regresa una ganancia. No solo los 100 pesos, ¿verdad? ¿Para qué se los prestamos? Mejor lo voy a meter abajo de mi colchón. Lo que va a hacer es regresarnos el dinero con una ganancia. Esa ganancia se le llama rendimiento, se le llama tasa de ganancia o tasa de rendimiento. En el caso de México hay una página del gobierno federal, es decir, una página oficial, porque la deuda gubernamental se le puede comprar al gobierno a través de los bancos o a través de las casas de bolsa, pero esos bancos y casas de bolsa nos van a cobrar una comisión por comprar. En cambio, hay una página que es de la página de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México, es decir, la secretaría que se encarga del dinero, de la tesorería en México, que se llama Hacienda. La Secretaría de Hacienda nos va a cobrar, perdón, nos va a vender a través de una página en internet, además, en todo el mundo podemos abrirla, que se llama www.cetesdirecto.com. Esta página de internet, www.cetesdirecto.com, nos va a ayudar para comprar los bonos. Ahora bien, en esta página, pues vienen en la parte de arriba cómo abrir nuestra cuenta. Ahí le dan un clic y simplemente nos va a pedir datos para abrir la cuenta. Nos va a pedir que demos un nombre, apellido. ¿Qué se necesita para abrir la cuenta? Solo dos, en teoría, digámoslo así, datos. Ni siquiera documentos, porque no hay que mandar ningún documento. Solamente dos datos. Uno, nuestro CURP, es decir, nuestra clave única de registro poblacional, nuestro CURP. Y por último, como mexicanos, el CURP. Y si no es mexicano, se puede hablar por teléfono aquí a CETES Directo en la parte de abajo y nos dan contactarlos aquí en este teléfono y nos pueden decir si somos de otro país cómo sacar nuestro CURP. También puede haber CURP para extranjeros. Y por último, nuestro RFC, es decir, nuestro dato identificador fiscal. Nuestro RFC, que es en México Registro Federal de Contribuyentes, en realidad se refiere a el número con el cual nos identificamos para pagar impuestos. ¿Vale? ¿Genera impuestos la compra en CETES Directo? Sí, pero solo el 0.95%, ni siquiera el 1%, el 0.95% anual. ¿De acuerdo? Ahora, en el caso de esta deuda gubernamental que podemos comprar en CETES Directo, uno de los principales instrumentos, si no es que el más importante, se llama CETES, como es el que ven aquí que está pasando en el cintillo. Los CETES
es por sus siglas, algo que se llama certificados de la tesorería. Por sus siglas, CETE. Es uno de los primeros documentos, hoy lo escribí mal, es uno de los primeros documentos, los CETES, que existieron en México. De hecho, fue el primer documento que existió de deuda gubernamental en México. Data por ahí de los años 80 y los certificados de la tesorería se llaman así porque son unos papelitos, o sea, unos certificados de la tesorería de la Federación de México. El equivalente a la FED en Estados Unidos, guardando las respectivas distancias, ¿verdad? Entonces, esa tesorería, certificados de la tesorería de la Federación, o CETES, por sus siglas, repito, bueno, ya puse certificados, es certificados. Entonces, esos certificados de la tesorería de la Federación son uno de los principales documentos que vienen aquí arriba y que podemos comprar. Ojo, ¿cuál es el mínimo para comprar en CETES? El mínimo, eso es lo importante. 100 pesos mexicanos o $5, vamos. $5 o a partir de $5 o a partir de 100 pesos podemos invertir en CETES, en certificados de la tesorería. Es el mínimo. ¿De acuerdo? ¿Puedo invertir entonces 90 pesos o 99 pesos? No. Cada vez que yo invierta, el mínimo para invertir son 100 pesos. ¿Puedo comprar entonces 110 pesos o 105 pesos o 101 pesos o 124 pesos o 137 o 245 o 1047? Sí, puedo comprar cualquier cantidad arriba de 100 pesos. No tiene que ser de 100 en 100, porque no se compra de CETE en CETE. En teoría, tú puedes invertir en CETES cualquier cantidad arriba de 100 pesos. Ahora bien, estos CETES entonces es el único documento de los que están aquí que eso se llama documento a descuento, tasa de descuento. ¿A qué se refiere? Que el CETE en realidad vale 10 pesos. Un CETE en realidad vale 10 pesos. Entonces, cuando tú lo compras a menos de 10 pesos. Por eso se llama tasa de descuento. Porque lo compras en realidad, por ejemplo, a 9.50, 9 pesos con 50 centavos. Cuando lo compras, a un año, por ejemplo. El 1 de enero. El 31 de diciembre, le regresas el papelito al gobierno y el gobierno te va a dar, en lugar de 9.50 que te costó, te va a regresar 10 pesos. ¿Vale? Entonces, o bien, si el CETE está a 7.70 la tasa, pues obviamente es una tasa de descuento, es decir, vale menos de 10 pesos un CETE y comprarías más barato, por ejemplo, a 9.30 y tantos. O el CETE a 3 meses, o el CETE a 6 meses con esta tasa, o el CETE a un año, que es el máximo de CETE. ¿Por qué varían las tasas de CETES más altas a mayor periodo y más bajas a menor periodo? Porque lo que intenta el gobierno es que tú le prestes a más tiempo el dinero, que no le prestes nada más el dinero a un mes o a 3 meses o a 6 meses, aunque se puede hacer así. Pero lo ideal es de un año o más, tanto para nosotros como para el gobierno. ¿Por qué? Porque en realidad aquí en los certificados de lotería o CETES existe algo que se llama interés compuesto. Nosotros vamos a ganar por CETES a través de un interés compuesto. El interés compuesto es una función matemática, que no la vamos a ver porque ya están hechas, en donde vamos a estar comprando, idealmente, 100 pesos cada mes, de 100 pesos al otro mes, 100 pesos al otro mes, 100 pesos, cada mes por lo menos 100 pesos, porque el mínimo son 100 pesos. Lo ideal es cada mes, al menos, invertir. ¿Se puede cada semana? Por supuesto, sería lo ideal, hasta diario. Oye, Alfredo, que yo no puedo cada semana ni cada mes. Puedo 100 pesos nada más cada 2 meses. Bueno, pues invierte cada 2 meses. Pero lo ideal es estar invirtiendo constantemente. ¿Por qué? Porque el interés compuesto es algo que va a ayudarnos en los CETES. Nosotros podemos estar invirtiendo 100 pesos cada mes, pero no retirar la ganancia que nos genere anual. De la tasa anual de ganancia, no retiramos nada. La dejamos ahí para que se reinvierta y que se convierta en capital para que genere otra vez intereses. Eso es como una bola de nieve, en donde la punta de una montaña grande es, la bola de nieve es del tamaño de una pelota de tenis, de una pelota de ping pong. Pero si la echamos y nunca sacamos la pelota de la nieve, es decir, no sacamos el dinero que tengamos de ganancia de interés, entonces al final de la montaña, en la parte plana de la montaña, la bola de nieve ya se hizo gigantesca, del tamaño de un edificio gigante. Pero entre más grande sea la montaña, es decir, entre más tiempo dejemos la bola de nieve, entre más tiempo dejemos los CETES invertidos,
más ganancia nos va a dar. Entonces, nosotros podemos invertir a CETES a un mes y al mes tendremos una ganancia no del 7.70, son tasas anuales. Tendremos que dividir 7.70 entre 12 para saber cuánto es la ganancia de un mes. Pero en el CETES a un año nos da una mayor tasa, 9.69. Y si en lugar de invertir CETES a un año, dejamos esos CETES, no sacamos el dinero y lo reinvertimos al año 2, y luego lo reinvertimos al año 3 y al año 4, al año 5, y así constantemente durante, por ejemplo, 10 años por lo menos, bueno, pues entonces esa tasa de 9 punto y fracción, ¿cuánto nos da la tasa de CETES de 9.59 que está ahorita? Bueno, pues si invertimos, ojo, 1,000 pesos, nos darían, a la tasa de 9.59, nos darían una ganancia de 1,000 pesos invertidos de 90.59 pesos, 90 pesos con 59 centavos. Uy, Alfredo, en un año 90 pesos con 59 centavos de 1,000 pesos invertidos, sí. Uy, Alfredo, es bien poquito, yo quiero más. Bueno, si quieres más, no saques esos 90.59 de ganancia. Al contrario, al año siguiente vuelve a meter 1,000 pesos o al mes siguiente y constantemente que le estés metiendo, los intereses no los saques. Esos, dije 9.59, 9.69. 2,000 pesos invertidos te darían 96.90 pesos. Pero 1,000,000 de pesos invertidos te darían 96,090 pesos. 96,900 pesos. Entonces, obviamente, entre más inviertas, obviamente la ganancia, aunque en porcentaje es igual, pues es mayor la cantidad. Pero aquí no importa si inviertes poco o si inviertes mucho. Recuerda, puedes invertir a partir de 100 pesos. Y al final del periodo, tú no retiras nada de ganancia y con el interés compuesto puedes tener de 100 pesos que inviertas mensuales después de 30 años, puedes llegar a tener más de 1,000,000 de pesos. Entonces, imagínate si en lugar de invertir 100 pesos mensuales, inviertes 1,000 pesos mensuales, o 5,000 pesos mensuales, o 10,000 pesos mensuales. Cada vez es mayor. Oye, Alfredo, yo no tengo para invertir 10,000 pesos mensuales. No, muchas personas no lo tienen, pero seguramente sí tienes 100 pesos mensuales para invertir, por lo menos. Entonces, lo ideal es que inviertas esos 100 pesos mensuales, que en lugar de que esos 100 pesos mensuales te los gastes en ese refresco, en esos cigarros, en ese gusto culposo que tenemos, bueno, a lo mejor sí queremos fumarnos un cigarrito, está bien. Bueno, de hecho es malo, ¿verdad? Pero si te quieres fumar, entonces en lugar de que te compres una cajetilla, cómprate un cigarro y lo demás lo inviertes en CETES. ¿De acuerdo? Y sirve que empiezas a mejorar tu salud. Entonces, ¿qué vamos a hacer para mejorar, de hecho, nuestro futuro, nuestra pensión, nuestro retiro? Bueno, pues sin ningún riesgo, porque además los CETES no tienen riesgo para invertir. Es mejor que dejarlo abajo del colchón o en nuestro cochinito. Mejor ese dinero lo llevamos aquí a la página de CETES e invertimos. Se hace electrónicamente, se puede hacer a través del celular, de hecho. Se puede mandar la cantidad como una transferencia electrónica a un banco. CETES Directo también tiene un banco que es el Banco Nafin, de Nacional Financiera del Gobierno, en donde le haces una transferencia a Nafin, y, es decir, al Banco de Nacional Financiera, en México, el Banco del Gobierno, y cuando le hagas esa transferencia, ya aparece tu dinero en CETES Directo y empieza a generar intereses a partir de ese momento. ¿De cuánto los intereses entonces? Se recomienda por lo menos de CETES a un año, a esta tasa que actualmente es de las más altas en los últimos 10 años, una tasa del 9.69%. Con el interés compuesto, esa tasa va a hacerse una bola de nieve gigantesca en la cual vamos a ganar más. Entonces, repito, es uno de los mejores instrumentos que no tienen riesgo, que tienen un riesgo cercano a cero, en donde podemos invertir. ¿Cuál sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo de invertir en CETES Directo? Que retires tu dinero antes del año. Es decir, que no cumplas, si compraste el CETE a un año, que no cumplas ese año. Ese sería el riesgo para invertir. Entonces, al invertir en estos certificados de la tesorería, por ejemplo, en el periodo de un año, pues lo ideal es que te esperes ese año al menos. ¿De acuerdo? Tesorería de la Federación. ¿Por qué? ¿Por qué esperarte al año al menos? Porque si te esperas en ese año, el rendimiento va a ser el que tú quieres obtener, el que te dice aquí. CETES a un año, ¿cuánto es? 9.69. Si te esperas menos de un año, no te van a pagar la tasa de 9.69. ¿De acuerdo? E inclusive puedes perder un poco de lo invertido. Un poco, muy pocos pesos. Pero si te esperas el año, sí vas a obtener el 9.69%.
Lo ideal, entonces, cuando inviertas en un producto financiero de estos de deuda gubernamental, es esperarte el periodo de tiempo que se está estipulando ahí, para que recibas el beneficio, o sea, el rendimiento, la ganancia, que aquí te dicen porcentaje. Y entonces el riesgo es cercano a cero, no hay riesgo. Más bien hay ganancia. Pequeña, sí, pero segura. Y sobre todo, que no tienes riesgo. ¿Cuál sería el riesgo en invertir, por ejemplo, en otros productos como acciones? Pues que baje el valor de la acción y tú pierdes dinero. O invertir en ETFs, que baje el valor del ETF y que pierdas dinero. O en opciones financieras, o en Forex, o en criptomonedas, que ahorita están muy de moda. Pues la criptomoneda, el Bitcoin, está bajando cada vez más. Si tú inviertes, puede ser que pierdas en lugar de que ganes. En cambio, en CETES no vas a perder. No vas a perder, el riesgo es cercano a cero. Lo que va a hacer es ganar si te esperas el periodo de tiempo. Repito, un año, por ejemplo. Pero no retires tu dinero un año. Déjalo ahí. Al contrario, síguele metiendo cada mes dinero para que siga la bola de interés compuesto grande. Algunos años la tasa bajará de CETES y otros años subirá. ¿Cuándo es cuando sube más? Cuando hay más inflación. Cuando baja es cuando hay menos inflación. Entonces, en cierto sentido, la inflación nos conviene como inversionistas, pero tampoco una inflación muy alta. Más del 10% de inflación es una inflación muy disparada. Ahorita estamos en México con una inflación alrededor del 7.8%, casi el 8%, en donde las tasas de CETES son adecuadas para invertir. Estamos en un muy buen momento para invertir en CETES. Hagámoslo al menos con 100 pesos mensuales. ¿De acuerdo? Entonces, este es un muy buen producto financiero para invertir. Los CETES directo. ¿Por qué? Porque no tiene riesgo, a diferencia de otros productos financieros que sí tienen riesgos y además riesgos altos en otros productos. Si ustedes quieren aprender más, los que estén viendo el video, con mucho gusto su servidor da cursos para que aprendan a invertir, cómo hacer análisis fundamental es lo importante, es decir, cómo revisamos los numeritos de CETES, cuándo nos conviene invertir en unos meses más y en otros meses menos, cuando la inflación es más alta, ¿te conviene invertir o cuando la inflación es más baja? Todo eso, su servidor lo enseña a través de cursos. Si gustan, podemos comentar acerca de estos cursos. Aquí en YouTube me pueden contactar y con mucho gusto podemos platicarlo. Por lo pronto, no sé si tienen alguna... Vero dice, de hecho, bajaron los CETES porque hace 10 días estaba aproximadamente 9.73. Así es, Verito, así es. Qué bueno, me da gusto que hayas aprendido a hacer ese análisis fundamental, que estés viendo los CETES y que sigas invirtiendo. Yo recuerdo que tú en el curso me dijiste que lo haces inclusive para tus hijos, ¿no? Esto es muy adecuado empezar desde ahorita. Sí, así es, Vero, hay que animarse para este curso. Entonces, gracias a todos por su atención. Antes de concluir, no sé si tienen una pregunta, como siempre, alguna duda, algún comentario en CETES. No, ¿No? Alfredo, muchas gracias. Perfecto, no, Eric, a ti, muchas gracias, muy amable. Vero, Ari, Jovi, como siempre, muchas gracias a todos por asistir. Ya estaremos en el siguiente sábado en alguna nueva plática y por lo pronto, no se les olvide invertir en CETES. ¿Sabes, chicos? Sigan invirtiendo, por favor. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias, Vero. Gracias. Gracias, Eric. Gracias, Por Ari. Gracias, Jovi. compartir tu Gracias. tiempo y tus conocimientos con nosotros. Gracias, Vero. Con mucho gusto lo hago. Cuídense mucho. Bonito día. Igualmente, buen fin de semana. Hasta pronto. Gracias por estar.